Muy bien. Entonces nos habíamos quedado en esto de lo que era estructura de datos, ¿no? Y eh, esencialmente habíamos empezado a ver, eh, perdón, algunos modificadores esencialmente de lo que son las estructuras de datos, ¿sí? Unos modificadores de lo que son las estructuras de datos. Y estábamos, solo déjenme ver acá si no me está faltando alguna página, ¿no? Unos modificadores de las estructuras de datos, pero nos habíamos quedado exactamente bien en que, por ejemplo, cuando un tipo de dato ocupa más de un byte, es decir, cómo se almacena en memoria. Sí, porque esencialmente las memorias de las computadoras están organizadas en bytes, ¿sí? En grupos de 8 bits. Entonces, cada dirección de memoria indica la dirección de un byte, o sea, de un grupo de 8 bits. Entonces, por ejemplo, si tenemos ahorita enteros que ocupan 4 bytes, entonces eso tiene que ocupar 4 bytes en memoria. Y eso, en realidad, pues ocupa eso, 4 bytes de memoria que se tienen que organizar de alguna manera, ¿va? Y nada más habíamos visto rápidamente que pues ahí existen varias formas de cómo lograr esto, es decir, esencialmente en qué orden van a ir los bytes para decir cuál byte va primero, cuál byte va de último y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces existen varias de esas maneras. Pero el punto aquí clave, es decir, o que hay que enfatizar esencialmente es esto, es decir, que si tenemos un entero, esto ocupa 4 bytes, entonces se reserva un espacio de memoria de 4 bytes para ese único entero, ¿sí? Y el compilador se encarga de escribir el código en binario para que la computadora sepa que en esos 4 espacios están reservados para para una única variable. Por ejemplo, en este caso pusimos un entero, pero puede ser un flotante o el tipo que sea, ¿sí? El tipo de variable que sea, ¿ya? Bueno, entonces esto ya genera una pequeña estructura de datos. Ahora bien, el siguiente paso de estructuras de datos son los llamados arreglos. Son los llamados arreglos, ¿sí? Los arreglos es cuando unimos en un solo nombre un conjunto de datos del mismo tipo, es decir, es un arreglo, es decir, es un grupo de datos, es un conjunto de datos del mismo tipo, que se agrupan en memoria. Que se agrupan en memoria. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, usualmente declaramos, por ejemplo, si queremos un arreglo de enteros, tenemos, por ejemplo, un int, el nombre del arreglo, y aquí le ponemos cuántos queremos, por ejemplo, 5. Entonces, esto es esencialmente un arreglo de 5, un arreglo de 5 enteros, ¿sí? Es un arreglo de 5 enteros. Es decir, bajo este único nombre de A, vamos a tener agrupados 5 enteros. ¿En cómo se ve eso en memoria? Bueno, eh, vamos a poner acá memoria. En memoria. En memoria, aquí no va a poner directamente todos los bytes, sino simple y sencillamente algunos, ¿no? Todos los bits, perdón. Bueno, entonces, digamos que esta es la dirección A. Entonces, A, para cada entero necesitamos en 4 posiciones. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, por ejemplo, esto sería un entero, el primer entero.
Luego tendríamos acá 1, 2, 3, 4. Y de acá para acá tendríamos el segundo entero. Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Aquí está la división, digámoslo así, entre estos individuos. Entonces, cada entero, por ejemplo, acá me estoy inventando una dirección, digámoslo que aquí está la dirección 100, aquí está la dirección 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Digámoslo así, estas son las direcciones. Las direcciones de memoria. Y aquí yo solo voy a poner puntitos, que esto sigue para arriba. Bien, entonces al hacer un arreglo, básicamente se agrupan, se reserva un espacio de memoria donde puedan caber todos los enteros o todos los miembros de este arreglo en una forma consecutiva adentro de la memoria, ¿sí? Una forma consecutiva dentro de la memoria. ¿Cómo se mandan a llamar esos enteros? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el primer entero, yo llamo a 0, ¿sí? Este esencialmente es el primer entero. ¿Sí? Esencialmente es el primer entero. A1, este es el segundo entero. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente hasta que llego al último entero. A4, este sería ya el quinto entero. Bueno, siempre le da curiosidad por qué estos índices, digámoslo así, empiezan en 0, 1 y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué empiezan a ser 0, 1, así sucesivamente? Lo que sucede en C es que este que llamamos aquí el llamado del índice, el índice, en realidad este índice no es tanto un índice. Es decir, en C ese índice en realidad no es un índice, aunque se puede considerar como tal, pero en realidad no es un índice, es decir, es básicamente un offset de direcciones de memoria. ¿Sí? En C ese es un offset de direcciones de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer entero está almacenado en la dirección de memoria sin ningún offset. Es decir, empieza a acabar donde empieza el bloque de dirección de memoria. Entonces, este A con este subíndice 0 va a devolver el primer entero donde empieza el bloque de dirección de memorias. Eso quiere decir esto. A1 lo que va a hacer es que se va a brincar el primer entero o los primeros 4 bloques según el tamaño de la variable que tenemos acá y nos va a devolver el segundo, lo que empieza a partir de la siguiente bloque de direcciones de memoria brincándose justamente del tamaño de la variable. Y así nos vamos a ir yendo. Es decir, esto que está acá en realidad, no sé si me doy a entender bien, en realidad lo que le está diciendo a lo que está diciendo esto en C, en el lenguaje C, es básicamente ese índice que ponemos ahí, como les decía, no es un índice, es decir, es cuántos tamaños de la variable se tiene que brincar para encontrar la que quiere. Entonces, por eso que siempre empiezan en 0. Porque 0 quiere decir que no se tiene que brincar ninguno, sino que tiene que empezar a leer de la dirección base de memoria. El segundo entero va a estar en la dirección base más el tamaño en bytes del tipo de variable que sea esto. Entonces aquí es 1 y ahí empieza a leer la segunda variable de esa manera, ¿no? Entonces de ahí viene históricamente ese comportamiento que muchas veces vemos como algo raro de los índices, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a llamar los índices, ¿verdad? Empiecen en 0 y no empiecen en 1, ¿verdad? ¿Sí? Empiecen en 0 y empiecen en 1 porque en realidad originalmente no fue pensado como un índice, sino que como diciéndole cuál es el offset en direcciones de memoria que se tenían que brincar
para poder acceder a ese tipo de variables, ¿no? Entonces, estos esencialmente son los arreglos en memoria, ¿sí? Los arreglos en memoria. Los arreglos pueden ser elaborados con cualquier tipo de variable, es decir, se pueden hacer arreglos con cualquier tipo de variable, ya sea predefinida o definida por el programador, ¿sí? Sí, los arreglos pueden estar básicamente, pueden hacerse con cualquier tipo de variable. Y lo que va a hacer un arreglo esencialmente es juntar un bloque de memoria consecutiva donde almacenar estas variables. Aquí ustedes se dan cuenta, probablemente se habrán dado cuenta que les digo memoria consecutiva, y es porque realmente así es como esto lo organiza, como un bloque de memoria consecutiva. Eso tiene las siguientes desventajas. Si el bloque de memoria que nosotros queremos solicitar al sistema es demasiado grande, puede ser que el sistema nos diga, bueno, no hay tanta memoria consecutiva disponible, ¿sí? No hay tanta memoria consecutiva disponible y falle la asignación de memoria para nuestro arreglo. Sí, puede ser que se dé el caso, aunque en realidad eso es un caso que básicamente en una computadora moderna es raro que nos lo encontremos porque las cantidades de memoria que tenemos a disposición actualmente son bastante grandes. Pero puede suceder, es decir, bueno, realmente a mí sí me ha pasado un par de veces tal vez, que lo que se quiere hacer son programas que van a analizar datos y lo que hay son millones de datos, ¿no? Y si no quiere cargar en memoria esos datos, pues el sistema le dice a uno, mire, no hay tanta memoria, ¿no? Entonces, no siempre funciona esa cuestión en ese sentido de arreglo de memoria de espacio continuo. Existen otras estructuras de datos que se pueden definir en las cuales pues, los espacios de memoria no tienen que ser continuos, sino que pueden ir en diferentes lugares, ¿no? Para precisamente poder lidiar con ¿cómo se llama? Con cantidades de memoria demasiado demandantes y que no el sistema pues no tenga que colocarlas de manera consecutiva en un bloque único. Pero eso ya son estructuras de memoria un poco más avanzadas, ¿no? Que ahorita para el caso actual pues no vamos a tocarlas, sí, no vamos a tocarlas. Pero bueno, aquí esencialmente el concepto de arreglo es ese. Entonces no sé si hay alguna duda sobre este concepto de lo que es un arreglo. Todo claro, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar ya con las estructuras definidas. Eh, yo voy a poner definidas por el programador, porque definidas por el usuario no es precisamente el, el, el punto, ¿no? Lo que ya son estructuras de datos definidas eh, por el programador. ¿Sí? Estructuras de datos definidas por el programador. Es decir, una de las gracias precisamente de todo esto que nosotros podamos definir también estructuras a conveniencia. Es decir, no quedarnos solo con las estructuras de datos tipos predefinidos, sino que también nosotros podemos definir nuestras propias estructuras de datos según lo que queramos hacer. Eso es lo que se logra precisamente con el comando o instrucción struct, ¿sí? Struct.
Este comando de instrucción struct nos permite definir estructuras de datos a como nosotros nos dé la gana. ¿Sí? Tiene su estructura, va más o menos como sigue. Es decir, ustedes pueden colocar el comando struct. Struct. Hay varias formas. Ahorita vamos a ver la que define un tipo de una vez de un solo. Struct. Abrimos nuestros corchetes y, por ejemplo, podemos poner aquí entero, por ejemplo, un entero. Float, flotante. Y carácter. Carácter. Entonces aquí adentro de struct podemos poner cualquier otro tipo de dato predefinido o incluso algún otro que venga ya también de otra instrucción struct. Cerramos corchetes y aquí ponemos, por ejemplo, cómo se va a llamar esto. Vamos a ponerle mi estructura. Mi estructura. ¿Sí? Entonces, esto nos genera una variable. ¿Sí? Nos va a generar una variable que se va con el nombre mi estructura que va a tener este tipo de campos. Vamos a ver ahorita. Estos que están acá se llaman los campos de la estructura. Y esta memoria pues también va a ser un bloque continuo de memoria. Es decir, aquí esto va a tener 1, 2, 3, 4. Estos que están acá van a ser nuestro entero. 1, 2, 3, 4. De acá para acá va a estar nuestro flotante. Y de último, este va a ser el carácter. Sí, define básicamente esa estructura en memoria. Sí, solo les voy a sombrear un poco acá para que sepamos cuál va con cuál. Así. Flotante y carácter. Entonces ahí vamos a meter en este struct, pues básicamente tenemos una forma de definir estructuras de datos como a nosotros se nos antoje, ¿sí? Donde podemos agrupar dependiendo de qué tipos predefinidos querramos. E incluso aquí podemos utilizar otros tipos de variable que hayamos predefinido también con los mismos struct, ¿sí? Struct en realidad pues hace eso, define una estructura de datos. En este caso, así como lo puse ahorita aquí en pantalla, esto define una única estructura de datos, que se llama mi estructura, es decir, solo define esa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizarla, entonces yo vengo y pongo, por ejemplo, mi estructura, utilizo el punto entero y este ya le puedo asignar, por ejemplo, un 1. Mi estructura punto entero le asigno un 1. E igual, si yo quiero encontrar el valor o quiero imprimir el valor o cualquier cosa de esto, igual lo llamo como estructura punto entero. Y así también con todos los demás. Perdón. Igual, por ejemplo, 0.15. Y mi estructura. Punto carácter. Igual a, por ejemplo, una. ¿Sí? Y de esa manera accedo a cada uno de los campos de la estructura, ¿sí? Por medio de estos puntos. Entonces, pongo el nombre de la variable, estructura, punto, y este tipo, cómo accedo a ella, ¿sí? Ahora bien, la gracia de esto
o el poder de las estructuras es que nos sirven para definir precisamente nuevos tipos o nuevas estructuras de datos que los identificamos como un nuevo tipo de datos. Por ejemplo, si esta estructura que teníamos acá no la voy a utilizar una única vez, sino que quiero utilizarlas un montón de veces, ¿sí? Sino que quiero utilizarlas varias veces, entonces la puedo hacer que se convierta en un tipo de datos. ¿Cómo hago eso? Entonces es por medio siempre del comando struct. Struct, y ahora le pongo aquí mi estructura. Generalmente uno la añade en un diagonal T para decir que este es el tipo de datos. Y después, y esto va aquí directamente y después abrimos los corchetes y hacemos lo mismo. Al revés las cosas yo. De esa manera. No recuerdo ahorita si va a punto y coma aquí al final, no me acuerdo ahorita. Entonces, si yo lo hago de esta manera, nótese la diferencia, simple y sencillamente la diferencia fue donde coloqué esta cuestión. Aquí lo puse justamente después de struct, y aquí esta cuestión la puse después de los corchetes de esta definición. ¿Sí? Esa es toda la diferencia. Pero esa diferencia es la diferencia entre definir esto. Esto que está acá ya se conoce, el sistema lo va a interpretar como un nuevo tipo de dato. ¿Sí? Como un nuevo tipo de dato. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo entonces ahora venir y decir por aquí abajito mi estructura. Diagonal T, una estructura. ¿Sí? Una estructura. Y de aquí esta estructura básicamente se comporta como que fuera una variable con esta estructura de datos. Es decir, aquí yo ya puedo hacer una estructura. Punto entero igual a 1 y así sucesivamente. Punto flotante igual a 3.14. Punto carácter igual a, por ejemplo, diagonal n. Una cosa por el estilo. Entonces aquí yo puedo utilizar este ahora como un tipo de dato, ¿sí? Puedo utilizarlo como un tipo de dato. De hecho, puedo crear arreglos con este nuevo tipo de datos. Es decir, yo puedo hacer incluso eso. Mi estructura, diagonal T. Yo puedo poner aquí estructuras. Quiero 10 de estas. Punto y com. Y aquí ya tengo un arreglo con 10 estructuras y todas esas estructuras son esencialmente como cada una de estas. Aquí a llamarla se vuelve un poco, digámoslo así, un poco quisquilloso, en el sentido que, por ejemplo, aquí yo tendría que tener, por ejemplo, estructuras. Por ejemplo, 0, es el primer elemento del arreglo. Punto entero, y este es igual a 1. Entonces aquí el primer elemento de este arreglo de las estructuras, estoy accediendo a su campo entero y le pongo el número 1. ¿Sí? Entonces ahí puedo ir accediendo a los diferentes campos de cada una de las estructuras adentro de mi arreglo, por decirlo de esa manera. No sé, ¿dudas hasta el momento con esto? ¿Ninguno? Bien. Bien. Vamos a ver unos ejemplos entonces. Estos.
Un momento en lo que llego a donde están esos. Ahorita vamos. Bueno, aquí estamos, todavía el ejemplo que habíamos visto la última vez. Bueno, ahora vamos a ver este ejemplo 5, que es esencialmente cómo van los arreglos, ¿sí? En este caso, este ejemplo de tamaño 5, pues esencialmente es varias formas de cómo declarar arreglos. Una es, por ejemplo, declarar arreglos inicializados. Esta primera forma que está acá es una forma de declarar arreglos inicializados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí declaro un arreglo de enteros de tamaño 5 y de una vez le doy los valores que quiero que tenga este arreglo. De una vez le doy los valores que quiero que tenga ese arreglo. Eso lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? También puedo declarar arreglos de tamaño, digámoslo así, variable, ¿sí? Pero para esto tengo que utilizar, o sea, les digo, entre comillas, arreglos de tamaño variable. En realidad eso es parcialmente cierto. Porque para poder poner una variable aquí adentro, solo puede ser puesta una variable que tenga el atributo const. Y el atributo const, como vimos en una clase anterior, esencialmente hace que este valor ya no sea modificable, ¿no? Entonces, en realidad es una constante, ¿no? Sí, es una constante. Entonces, pero tiene que tener ese atributo const para que yo la pueda utilizar acá como un valor, por ejemplo, para hacer este arreglo. Por supuesto, tiene sus ventajas. Por ejemplo, aquí ya está n, puedo mandarla a llamar en múltiples partes del programa, como vamos a ver a continuación, y basta solo con modificar el valor de la declaración aquí de const para dimensionar el arreglo. La excepción a esto, digámoslo así, es cuando yo mando a llamar, por ejemplo, una función, y entre los argumentos de la función yo le mando, por ejemplo, un numerito, un n, ¿no? Ese n, que es un argumento de una función, sí lo puedo utilizar para hacer un tamaño de un arreglo adentro de la función que está recibiendo ese número como argumento, ¿sí? Ahí sí se puede. Es, digamos así, como que la excepción de no ponerle const a este numerito, ¿eh? Es decir, que tengo una función que sea donde el arreglo se genere, ¿eh? ¿Sí? Donde el arreglo se genera. Entonces ahí sí puedo utilizar esta variable que me fue enviada como argumento para dimensionar el arreglo. Si no, tengo que ponerle este atributo const siempre. Pero bueno, entonces aquí tenemos un arreglo inicializado. Definimos una variable n igual a 15. Vamos a poner un poco más pequeña para no ver tantas cosas. 7, por ejemplo. De ahí defino otro arreglo del tamaño de esta variable n. Y de ahí, en esto, pues básicamente lo que vamos a ver es, nos va a desplegar los valores. Bueno, primero va a desplegar cuánto es el tamaño de memoria ocupado por el arreglo, ¿sí? ¿Cuánto es el tamaño de memoria ocupado por el arreglo entero? Entonces, fijémonos cómo es el comportamiento de la función sizeOf acá. Aquí yo le puedo memoria ocupada por el arreglo 0,1 y aquí pongo sizeOf y aquí estoy poniendo el nombre del arreglo. Esto me va a devolver el tamaño completo de todo este arreglo en memoria, ¿sí? De todo el arreglo en memoria. Eso es lo que me debería devolver. Y después aquí vamos a ir imprimiendo esencialmente cuál es el valor de cada uno de los fulanitos estos en el arreglo, ¿sí? En el arreglo. Aquí estamos utilizando una función o una instrucción for para este ciclo. Aquí también quiero llamar la atención un poco sobre esa instrucción for, sobre algunos detalles.
también que son característicos de C y C++. C y C++, no sé qué tanto se haya aportado a otros lenguajes hasta el momento, pero la instrucción for nos permite declarar aquí directamente en esta parte la variable que va a servir como índice del contador, ¿sí? Entonces aquí declaramos for int y igual a 1 y menor que 5, es decir, va a llegar hasta, este ciclo va a llegar hasta que i sea menor que 5, ¿sí? Y lo va a ir incrementando de uno en uno. Este operador más, que también vamos a irlo viendo poco a poco más tarde, vamos a ver cuando veamos operadores, lo que hace es incrementar esto de una unidad en una unidad. Sí, de una unidad en una unidad. Si ustedes se recuerdan precisamente cuando estábamos definiendo nuestra unidad aritmética lógica, una de las instrucciones fundamentales que en esa unidad aritmética lógica estaba era precisamente incrementar el registro, ¿eh? Y aquí es donde C tiene acceso directamente a ese tipo de instrucciones directas de los procesadores. Por ejemplo, esta es la instrucción para hacer un incremento de una variable directamente, ¿no? Y es una operación que es directa, es decir, por increíble que parezca, es decir, esto en realidad no es una forma, o sea, a uno se le explican usualmente cuando le dicen a uno este I++, le dicen a uno que esto es equivalente a decir I igual a I más 1. Matemáticamente o lógicamente es equivalente, pero a nivel de procesador, esta operación I++ es directamente una instrucción del procesador que no pasa por la fase de poner I otra vez en memoria, poner un 1 en memoria y sumarlos y devolver el resultado. No, esta de una vez es una operación directa de incremento al valor que está directamente ahí, ¿va? Entonces es una operación, en realidad esta es una instrucción directa que es bastante más rápida, ¿sí? Bastante más rápida, ¿sí? Bastante más rápida. Ahora, otra gracia que tiene esto, precisamente, eh, regresando precisamente a cómo funcionan las unidades aritmético-lógicas, si ustedes se recuerdan, cuando nosotros incrementábamos un registro, se incrementaba el valor y quedaba de una vez almacenado en el registro. Entonces aquí pasa de una vez lo mismo. Se incrementa la i y el valor de vuelta ya es la i incrementada, ¿sí? Ya es la i incrementada. Entonces uno puede poner esto directamente en algún lado que en este caso nadie lo está capturando, pero esta operación devuelve el valor de i incrementado, ¿sí? Devuelve el valor de i incrementado. Entonces hay ciertas operaciones en las cuales pues, se utiliza de una vez I++, y de una vez ese es el argumento de algo, porque esta operación de una vez devuelve el valor de i incrementado, ¿sí? Nos vamos a regresar a eso tal vez en más detalle cuando lo veamos. Entonces aquí después esto nos dice el valor de la posición en la regla, en la posición por ciento i. Esto lo que quiere decir es que aquí va a ir un entero, igual, aquí va a ir otro entero. Entonces fijémonos cómo va. Este es el string, aunando un poco más en el formato de printf. Esto que está aquí se llama el string de formato, ¿sí? El string de formato. ¿Por qué se llama el string de formato? Porque esencialmente con ese vamos a dar formato a lo que va a ser la salida esencialmente que vamos a tener en pantalla. No solo es un string que ponemos en pantalla y ya estuvo. Es decir, esto es lo que hace este string es que acepta caracteres comodín. Esos caracteres comodín esencialmente son estos símbolos que empiezan con el símbolo por ciento. Entonces este símbolo por ciento quiere decir que este símbolo por ciento i va a ser sustituido por un entero. ¿Cuál va a ser el entero que va a ser sustituido ahí? El primero que se encuentre después de que esta coma y esto tenga aquí una variable. Igual otra vez por ciento i, este es otro comodín que va a ser sustituido por otro entero. ¿Cuál va a ser ese otro entero? Pues el segundo que aparezca después de todo eso. Es decir, van a ir siendo sustituidos en orden, ¿ya? Aquí podemos poner cuanto carácter comodín nos dé la gana, pero tenemos que tener, por supuesto, el cuidado de que lo que va acá coincida con los caracteres comodín que pusimos acá y que sean del tipo adecuado, que es generalmente lo que más fastidia
por decirlo de esa manera, con la función printf, porque sí, realmente la cantidad de caracteres comodín es un poco grande, digámoslo así. Entonces, sí, esta de... por lo menos a mí nunca se me han quedado. Entonces, siempre hay que tener una referencia printf a mano. Afortunadamente, la Wikipedia ya ofrece esencialmente ese servicio y esta es una ventaja. ¿Sí? Y aquí aparece printf. Ya tiene, o sea, la función es tan especial que tiene su propia entrada en la Wikipedia, ¿va? Y aquí, por ejemplo, aquí está explicado lo que les dije ahorita, ¿va? Lo que son los caracteres comodín y todo eso. Y aquí está, por ejemplo, cómo son esos caracteres comodín. Por ejemplo, el porcentaje de o porcentaje de i presenta un entero en formato de base 10. Por ciento U lo muestra sin signo, por ciento O en base octagonal, X en hexadecimal con letras minúsculas, X en hexadecimal con letras mayúsculas, y aquí están todas esas cuestiones. También aquí la Wikipedia explican, por ejemplo, que estos comodines también aceptan modificadores. Por ejemplo, acá este 05D es un modificador de este D, que lo que dice es cuántos dígitos tiene que mostrar, y por ahí va el asunto. Es decir, como les digo, este formato de ese string de formato de printf puede llegar a ser bastante complejo. Hay que saber cómo utilizarlo. Es decir, hay que saber cómo utilizarlo. Es bien fácil que se le olviden a uno todas estas características que tiene, ¿va? Pero como les digo, para eso existen ya estas entradas. Afortunadamente la Wikipedia tiene una que es muy buena, que va al grano sin darle tanta vuelta al asunto. Entonces aquí ya puede uno ver exactamente cómo utilizar printf, ¿sí? Cómo utilizar printf y todas las funciones derivadas de printf, como es, ahorita no las vamos a ver, pero solo se las menciono rápido. Ese printf, o sea, printf lo que hace es mostrar en pantalla, en consola. Ese printf no imprime a consola, sino que imprime a otro string, ¿sí? A otro string. Fprintf lo que hace es imprimir, pero a un archivo. Y así hay diferentes variedades de este tipo de función, que todas esencialmente funcionan igual. Lo único que cambia es a dónde se va a imprimirlo. Bien, estamos acá. Entonces de ahí viene esto. Entonces esto nos va a mostrar básicamente todo lo que está almacenado en el array, lo que en este caso nos tiene que mostrar 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente llamo la atención de que esto empieza en 0, ¿sí? Empieza en 0 y es i menor que 5. Quiere decir que i igual a 5 ya queda fuera el ciclo for. Eso termina en 4, ¿ya? Termina en 4. Y ahí estamos. La siguiente parte es básicamente lo mismo, solo que este se adapta al entero 2, que este es de tamaño variable, digámoslo así, porque tenemos que definir este n acá al momento de y después compilar. Y esto se adapta a este variable. Y aquí vemos cuál es la gracia de poner este n constant acá, porque después acá podemos decir aquí que el for lo sea hasta n, y todo esto se adapta básicamente al tamaño de n. Si queremos cambiar n, pues solo cambiamos una vez y no tenemos que andarlo cambiando en todos lados. La idea es esencialmente la misma, ¿sí? La misma. Bueno, vamos a ver cómo corre esto. Vamos a ver. etc. Este es el ejemplo 5. Se compiló. Out. Compilé el ejemplo que no era. Sí. Punto out, y aquí vamos a maximizar esto. Y aquí está. Entonces la memoria utilizada por arreglo 01 son 20 bytes. ¿Por qué son 20 bytes? Porque tiene 5 enteros. Acordémonos que cada entero, bueno, de hecho aquí está arriba, ¿no? Cada entero ocupa 4 bytes, entonces 4 por 5 son 20. Entonces el arreglo entero ocupa 20 bytes en memoria, ¿sí? 20 bytes en memoria. En el caso de entero 02 ocupa, permítame, creo que cometí el error más típico de esta cuestión, que fue no grabar, exactamente. Modifiqué cosas aquí, no las grabé.
Acá vamos a volver a compilar entonces. Ahora sí. Entonces este pues sigue igual porque este no es modificable. Entero 0,2 le pusimos tamaño 7. Entonces nuevamente 4 por 7 son 28 bytes y aquí está el valor de estos arreglos en memoria. Lo que quiero llamarles atención acá, en este caso, es que el segundo entero, el arreglo 0,2, no lo inicializamos. Es decir, solo dijimos que queríamos un entero de tamaño 7, sin ningún tipo de inicialización. Aquí sí le dijimos cuánto queríamos que valiera cada uno de los espacios de ese arreglo. Aquí no. Y como ya les había mencionado en otras clases anteriores, la memoria de una computadora esencialmente son circuitos electrónicos que cuando se encienden pueden tener lo que sea. Porque al final de cuentas, qué es 0 o qué es 1 depende puramente de niveles de voltaje, ¿no? O de lo que sea, como sea el dispositivo de almacenamiento de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes encienden su computadora y lo que hay en memoria básicamente son un montón de parámetros aleatorios. Así que no saben ustedes qué va a ser. Entonces, por ejemplo, acá, se dan cuenta, lo inicializamos. En 0 tiene 1, aquí tiene 0, 1, 0, aquí tiene un semejante número, aquí tiene otro número, acá, es decir, básicamente lo que estuviera ahí almacenado en memoria al momento de declarar el arreglo, ahí estaba. Entonces, eso es algo que siempre les digo, es muy importante que tenemos que estar conscientes, la memoria de una computadora nunca está vacía. Entonces, porque es un error común, digámoslo así, declarar un arreglo y a veces uno declara un arreglo y uno asume que ese arreglo, por ejemplo, va a estar vacío. Eso no sucede, es decir, nunca está vacío. Y acordémonos que en realidad ese concepto de vacío en este caso pues no tiene sentido. ¿Qué es vacío? Es un valor 0, pero 0 también es un valor asignado, pues entonces sí es perfectamente válido. Entonces la memoria puede tener lo que sea al momento de que nosotros la asignemos, ¿no? Entonces aquí está cambiémosle el valor a n. Por ejemplo, ahora pongámosle 15. Guardamos. Compilamos. Y acá vemos que ahora el arreglo 2 cambió de tamaño. Ahora ocupa 60 bytes, que es 4 por 15. Y aquí vemos cómo otra vez, bueno, en este caso le asignó ceros desde el 1 hasta el 7. De ahí empezó con estos valores. Y aquí otra vez valores que pues básicamente lo que anduviera en memoria al momento de asignar el bloque de memoria. Sí, esencialmente eso. Muy bien, no sé si tienen alguna duda, que ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, ya se nos acabó prácticamente. ¿Ninguna? Bien, entonces solo quería, ya para finalizar, quería comentarles que ya hablé con Freddy Rodríguez, ¿es aquel? Freddy Rodríguez, entonces ya estamos para el viernes. Solo confírmeme bien a qué horas es que empiezan ustedes con el curso de electro para ver a qué horas va a empezar el examen. A las 11. Bien, entonces el viernes 22, entonces a las 11 vamos a empezar el examen. Ya está arreglado con Freddy lo del periodo, entonces ese día quedamos para esa hora. Entonces. Muy bien. Entonces ahí estaríamos, a menos que tengan alguna otra duda, comentario o algo que quisieran decir. Nada. Bien, entonces ahí estamos, entonces continuamos eh, el, el día de mañana. Ahora, las tareas, viene todo lo que, las tareas, nos vendría hasta la 3, que es la de mapas de Carnot. Eso todavía viene todavía. Y me están preguntando en el chat. Hasta la 3, que es reducción de mapas. Entonces, que pase una feliz tarde y nos vemos el día de mañana.